Yo creo firmemente que Dios sigue sanando hoy en día. Yo creo en la sanidad divina. Pero también debo decir que las curaciones de los que se autoproclaman como sanadores de la palabra de fe siempre dejan a la gente con la interrogante de por qué razón esas personas no curan a los parapléjicos, ni a las personas ciegas de nacimiento, ni a las víctimas de la parálisis cerebral. Aunque los sanadores modernos son fraudulentos, comprenda por favor que Dios sigue sanando hoy en día a los enfermos. Si bien las curaciones que Él hace son a veces dramáticas y con frecuencia inexplicables, rara vez involucran un milagro, es decir, un hecho contrario a las leyes de la naturaleza que solo puede ser explicado como de origen divino. No obstante, Dios sí interviene a favor de la gente y muchas veces de manera conjunta con las oraciones de otras personas. Para entender mejor hoy en día la naturaleza de la sanidad divina, quiero considerar 5 leyes que se encuentran en la Biblia. Primera ley. Hay 2 categorías de pecado, el original y el personal. Los teólogos llaman pecado original a la desobediencia de Adán porque fue el primer caso de pecado. Toda la pecaminosidad de la humanidad y de todos los tiempos nace con esta trágica elección. Génesis 3, 17 al 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cada uno de nosotros ha heredado una naturaleza enferma inclinada al mal, tanto así que no podemos resistir a la tentación de pecar. En este sentido, el pecado es universal, pero cuando individualmente elegimos desobedecer, el pecado se ha convertido en personal. Segunda ley. El pecado original trajo el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Como resultado del pecado, la creación de Dios se convirtió en una versión distorsionada de lo que originalmente Él había hecho perfecto. El Señor no creó el cuerpo humano con el propósito de que sufriera y se deteriorara. Creó al mundo para que éste fuera un ambiente para la armonía y el cultivo de nuestros cuerpos y nos creó con el propósito de que tuviéramos compañerismo íntimo con Él. Pero debido al pecado hay algo que anda mal con todo y con todos, incluyendo nuestros cuerpos, que se volvieron susceptibles a la enfermedad y a la muerte. Tercera ley. A veces la enfermedad y la muerte son el resultado directo del pecado personal. Es obvio que el uso de las drogas destruye al cuerpo y que el sexo extramarital puede exponernos a las enfermedades, pero algunos padecimientos son permitidos por Dios con el propósito de corregirnos. 1 Corintios 11, 27 al 30 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. El Señor puede permitir, como un acto compasivo de disciplina severa, que el padecimiento físico mantenga alejada a una persona de una conducta destructiva, tanto para consigo misma como para con los demás. Cuarta ley. A veces la enfermedad y la muerte no tienen nada que ver en absoluto con el pecado. Jesús dijo en Juan 9, 1 al 3 acerca del hombre que había nacido ciego. No es que éste pecó ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. La ceguera del hombre era el resultado de haber nacido en un mundo deformado por el pecado. Sin embargo, Dios le dio a su padecimiento un propósito divino aún antes de crear el universo con su palabra. Nosotros somos criaturas diminutas con una vida limitada que nos movemos en un vasto universo en medio de eones y años luz. Por tanto, es fácil olvidar que lo que nos sucede a nosotros no lo es todo. Somos miopes e impacientes. Queremos que nuestro software funcione de inmediato. Queremos que nuestro café esté recién hecho, caliente y rápido. Y queremos respuestas a nuestras preguntas cósmicas ya. Pero Dios no se rige por nuestro cronograma. Él tiene un plan que llevará a cabo de manera perfecta para que la mayor parte de lo que nos suceda surja para su gloria. Y aunque pueda parecer desconcertante y misterioso, todo acto de crueldad sin razón, Dios lo toma para sus divinos y claros propósitos. Quinta ley. No es la voluntad de Dios que toda enfermedad sea curada. Esto es probablemente
el principio más difícil de aceptar porque es contrario a nuestra idea de lo que debe hacer un Dios bueno. El principio es sin duda un rechazo a la teología de la prosperidad física y material porque se nutre de los aplausos y del dinero que produce. Según los predicadores de la palabra de fe, Dios quiere que usted tenga salud, riquezas y una dicha ajena a toda tristeza. Según ellos, usted debe tener por seguro esto: el causante de que usted no disfrute de salud y riqueza y prosperidad es usted mismo, porque no tiene suficiente fe y porque hay demasiado pecado en su vida. En el tiempo que murió Pablo, su pluma había producido la mayor parte de los escritos del Nuevo Testamento, gracias a la comunicación de la verdad de Dios por parte del Espíritu Santo al apóstol. Además, Pablo fue el primer responsable de la extensión del cristianismo a través del Imperio Romano y de la estabilidad de las iglesias que habían justamente en el imperio. La verdad es que si hubo alguien que tuviera suficiente fe y la gracia del Señor para recibir sanidad divina, ese fue Pablo. Sin embargo, este hombre batalló con las enfermedades durante la mayor parte de sus años en el ministerio. Al ser atacado particularmente por un padecimiento físico, escribió en 2 Corintios 12, del 7 al 10, «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Alfred Plummer, un erudito del Nuevo Testamento, dice que este aguijón es una metáfora muy dramática de un intenso sufrimiento físico. El obispo Lightfoot describió a la expresión un aguijón en la carne como una estaca metida directamente en la carne. Por su parte, William Barclay, en su libro La Carta a los Corintios, escribe: lo más probable es que Pablo sufriera ataques crónicos recurrentes de cierta fiebre virulenta que se paseaba por la costa oriental del mar Mediterráneo. Los vecinos de esos lugares, cuando deseaban hacerle daño a un enemigo, les pedían a sus dioses que ese enemigo ardiera de fiebre. Una persona que la sufrió describe al dolor de cabeza que la acompañaba como una barra de hierro que atravesaba justamente la frente. Otro autor había hablado de la fiebre como una forma incómoda y difícil de dolor, como una cuña que se introducía en sus quijadas, y dice que cuando la cosa se volvía aguda, ese dolor era tan irresistible. Nadie puede decir con certeza en qué consistía la enfermedad de Pablo. Lo único que sabemos es que era muy dolorosa, tanto que oró no menos de 3 veces para que Dios lo sanara. Pero a pesar de su íntima relación con Dios y de las grandes cosas que había hecho en el ministerio, Dios, en su sabiduría inmensurable, consideró que Pablo estaría mejor con el aguijón que sin él. ¿Quién podría discutirlo? Pablo fue sin duda un mejor predicador, un maestro más perceptivo y un escritor más compasivo gracias a sus continuos padecimientos. Cuando leo en el Antiguo Testamento, encuentro que todas las sanidades milagrosas eran inmediatas, totales, permanentes y gratuitas. Jesús alabó con frecuencia la decisión de las personas de creer en Él y nunca dijo que la profunda espiritualidad o la sinceridad de la fe de ellas tuvieron algo que ver con su decisión de sanarlas.